Yo, en serio, no sé cómo empezar este video. Básicamente, yo ya grabé este video 2 veces. Y la primera, les cuento, lo perdí porque cambié de teléfono. Entonces, el video que yo había hecho ya lo había editado, ya estaba listo para subirse todo, pero no lo subí. Entonces, cuando yo cambié el teléfono, perdí ese video. Hasta ahí, normal, te puede pasar, te decís, bueno, ya fue, lo grabás de nuevo y listo, no pasa nada. El día que hubo paro de colectivos, que fue creo que el martes, si no me equivoco, creo que fue el martes, resulta que yo dije, bueno, voy a volver a grabar el tag del escritor. Y esta vez puse otras preguntas, ¿no? Como para cambiar un poquito, y lo inventé, puse toda la zaraza de por qué lo había hecho y cómo lo había hecho y que no sé qué. Y bueno, hice toda la zaraza de por qué había hecho lo que había hecho, por qué estaba haciéndolo otra vez, qué era lo que había pasado, qué me había pasado ese día. Hice como un story time. La cuestión es que no sé qué pasó con ese video. Algo toqué yo en mi teléfono, porque es con lo que grabo. Hola, hello, díganse hola. Hola. Algo toqué en mi teléfono y lo rompí. Tipo, no lo rompí, pero más o menos. No lo rompí, pero algo pasó con el video que por alguna razón era un video mucho más largo que el video anterior que hice para la semana anterior. Y así todo, por alguna razón, no se guardó. O sea, sí se guardó, pero no se guardó como se tendría que haber guardado. Era una cagada, tipo, o sea, no lo voy a editar. Finalicemos ahí, no lo voy a editar. Cuestión que dije, bueno, vamos a grabar este video una tercera vez. Y la tercera es la vencida. Esta tiene que salir bien, yo confío 100%. Tengo aspiraciones muy grandes a este video. Estoy mirando que me quedan 16 minutos 46 segundos y no sé por qué. Así que ahora voy a tener que ir a cagar a trompadas en mi teléfono hasta que entienda que tiene un montón de espacio y que no necesita solamente grabar 16 minutos. Los otros videos duraban más de 1 hora, o sea, 1 hora y media mía hablando literalmente, y ahora me dice que por alguna razón son solo 16 minutos. No sé qué está pasando, pero estoy enojada, o sea, muy enojada, me estoy orientando un poquito mucho. Bueno, hay cosas que no se pueden solucionar. Ya está. En fin, nada, cuestión, me calmo. Y voy a hacer el tag del escritor y listo, y ya está. Y vamos a intentarlo una última vez, y si esta última vez no funciona, bueno, no importa, no sé. No quiere que el celular, el video, el mundo, la vida no quiere que yo haga el tag del escritor y no quiere que yo me autopromocione. Es muy triste, pero puede ser. Encima hay algo que me está pasando, que es que mi cara me parece muy deforme. O sea, yo entiendo que las demás personas me ven como me veo yo cuando estoy editando el video, pero me pone un poquito nerviosa. Tipo, ¿por qué me veo tan rara? No sé, bueno, perdón a los que me tienen que ver y les parezco horrenda. Y de nada a los que me ven y les parezco hermosa. No tenía abuelita la mina. No importa. Tecito. Tecito en mi taza de sopa, que no la uso para sopa, la uso para tomar té. Y el té es Equilibrio a la Virginia, que tiene melisa, cedrón y un montón de cosas. Está buenísimo. Ya como que hablé mucho, tipo, placa, cállate. En fin. ¿Dónde está la hoja? No sé, ¿saben qué? Lo voy a hacer sin hoja, porque me chupa un huevo. Mentira, sí busqué la hoja. La primera pregunta era: ¿desde qué momento me llamó la atención la escritura? Más o menos, aproximadamente, me empezó a interesar la escritura cuando empecé a leer. A los, no sé, qué sé yo. Entre los 7 y los 10 años, más o menos, una cosa así, que había empezado a leer porque nos daban cuentos y libros en la escuela y qué sé yo. Entonces, bueno, empecé a leer. Daban libros gratuitos el gobierno de la ciudad y decía, che, tomá, flaca, alfabetizante, ¿sabes? Y bueno, y ahí empecé a leer y me gustó y dije, yo también quiero hacer esto. O sea, considero que la escritura es hermosa y la lectura también es hermosa, y es lindo poder leer algo, una historia, y poder meterte en esa historia y sentir que realmente formas parte de eso. Realmente mi expresión fue, yo también quiero hacer esta mierda, tipo, lo sentí en mis chapitas y tuve que hacerlo, básicamente.
¿Cuándo comenzaste a escribir? En este caso, yo empecé como a los, no sé, 11, 12 años más o menos. Fue como para los 8 que empecé a querer como sondear esta idea de escribir historias, porque me gustaba mucho Harry Potter, me gustaba mucho Crepúsculo, me gustaba mucho The Vampire Diaries después cuando fui un poco más grande, porque todavía no tenía nada como para adentrarme en todo ese mundillo. Pero me gustaban mucho las sagas de películas, la ciencia ficción, y entonces dije, tengo que empezar, tengo que escribir, tengo que hacer algo con todo esto que se me está ocurriendo en la cabeza y que no lo puedo expresar. ¿Qué cambios notas al leer manuscritos antiguos? Principalmente la ortografía. Era un desastre. O sea, yo leía mucho, pero no sé por qué, por alguna razón, a pesar de que leía mucho, tenía muchas faltas de ortografía. Es como que hablado divina, escrito un desastre. Lo primero que pienso es qué son estos errores de ortografía. Tipo, eran muy pocos, pero eran muy significativos. Y después, otra cosa que noto es que como que me costaba definir el formato de lo que quería escribir. Como que por alguna parte parecía más estilo desarrollo, onda texto, narrativo. Y por el otro parecía una obra de teatro. Tenía mucho esta costumbre de poner el nombre del personaje en los 2 puntos y lo que decía, en vez de usar los otros recursos literarios que aparecen, los guiones, poner expresiones, cómo llamar, no sé qué. Aparte también repetía mucho, capaz, nombres o artículos que en realidad se pueden decir de cualquier otra manera y uno en ese momento capaz, cuando recién está empezando, no lo sabe o no sabe que tiene esos recursos. Entonces es como que eso, noto mucho el problema con del formato, que no se entendía muy bien, pero bien. Tenía mucho sentido lo que escribía una cosa con la otra, lo cual era extraño. Porque uno dice, bueno, los primeros escritos puede ser que no tengan sentido de una mierda. Lo que sí también percibo es que era muy inmadura en el sentido de emocionalmente. Había un montón de cosas que me parecían que eran así, como todos los niños, jovencitos, preadolescentes y adolescentes, que pensamos que el mundo es idílico y lo idealizamos el amor y todas esas cosas. Igual yo sigo idealizando el amor porque a mí me chupa un huevo, yo hago lo que yo quiero. 4 dice, ¿qué definís como estilo y cuál es el tuyo? Acá esta pregunta me pareció como hora de divagar. ¿A qué te referís con estilo exactamente? Estas preguntas yo las saqué de internet principalmente y algunas las agregué como que me importaban a mí, me interesaban como en responderlas, capaz como ponerlas más en palabras. Y es que, ¿qué considero estilo? O sea, yo supongo que específicamente estilo creo que sería como el tipo de escritor que sos vos, el tipo de historias que escribís, y en eso está aplicado el estilo. Por ejemplo, vos podés ser un estilo de escritor más del estilo mapa, por ejemplo, hacer un mapa conceptual, hacer diagramar toda la historia, o puede ser el que escribe todo sobre la marcha y no sabe cómo va a terminar, tiene una vaga idea de cómo quiere que vaya, pero no tiene un mapa al que decir, sí, ¿qué va a escribir en este capítulo? Y abrís la hoja tipo, y te fijas. Bueno, yo soy un poco y un poco. Hago mucho de las dos cosas, me ayudo mucho de las dos cosas porque a pesar de que puedo llegar a diagramar una historia y hacer como un mapa conceptual y un mapa con resúmenes de capítulos y todo, como que de todas maneras yo después cuando vaya escribiendo la historia la desarrollo como a mí se me canta el culo. O sea, a mí me chupa un huevo el mapa. Pero lo único que me sirve es para, bueno, en este capítulo más o menos estamos en esta parte de la historia y tendría que estar más o menos pasando esto. Yo después lo puedo alargar o achicar como a mí se me canta el culo, tipo, y por alguna razón siempre termina siendo una obra maestra. Así que, nice. No tenía abuelita la mina. Hay gente que usa mucho el recurso de los diálogos, porque consideran que la historia así se hace un poco más fluida y es un poco más entendible que simplemente hacer un texto descriptivo, que es el otro tipo de estilo, que es yo te hago una página y media carilla, ¿entendés? Tipo una carilla entera y una media carilla, todo descriptivo, tipo todo texto. El verdadero meme de mucho texto, tipo, yo creo que ambas cosas son buenas, digo, o sea, si sabés bien cómo aprovechar ambos recursos están muy buenos. La realidad es que vos podés escribir como se te canta el culo, pero digo, o sea, siempre está bueno como tener un equilibrio. A veces los libros que son demasiado descriptivos en el hecho de ser muy narrativa tienden a ser otro tipo de libros.
entiéndase un libro que hable sobre teoría científica, teoría filosófica, que haga algún tipo de biografía o que haga algún tipo de reportaje de alguna manera, ¿no? Para entenderse, que es más un estilo narrativo sin mucho de la interacción de personajes y diálogos en general. Entonces yo, en mi caso, creo que soy un poquito de ambas. Abuso mucho de estos dos recursos, tanto del descriptivo como el de los diálogos. Capaz hay un capítulo que tiene, de alguna historia que haya escrito, que tiene un montón de diálogo, y el anterior y el siguiente a ese es completamente minado de cosas descriptivas, onda, y tiene poco diálogo. Pero eso es porque depende del momento de la historia, lo que estás narrando. Entonces yo creo que hay muchos estilos. Hay gente que por supuesto que sí, hace o una cosa o la otra, y es como un montón. Que de hecho se veía mucho en Wattpad. Cuando leía en Wattpad todavía leo algunas cosas tipo como que me recuerden a mi época adolescente, tipo como por el sentimiento de ay, leí esto que leí cuando era chica, tipo una cosa así. Y me doy cuenta que abusan mucho del diálogo y hay muy poco texto, muy poco descriptivo de situación, de espacio, de personajes. Abusar del recurso del diálogo no está tan bueno. Que en realidad los textos que son más descriptivos en el sentido de narrativa no son tan aburridos. Lo que sí pasa es que capaz si es una persona que no está tan acostumbrada a leer, les va a costar mucho más entender ese párrafo que es más largo o más narrativo que si hubiera más diálogo, por ejemplo. Eso es lo único que puedo identificar. Más allá de eso, no sé. No entendí muy bien a qué se refiere con estilos. 5. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de escribir? Yo creo que lo más importante a la hora de escribir es, primero que nada, que te guste. O sea, la idea que vos vas a hacer te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención, tenés que estar curioso. Si querés probar algo nuevo, tipo, te tiene que apasionar la idea. O capaz, no tanto apasionar, pero tenés que tener ganas de descubrir cómo se va a desarrollar esa historia que se te ocurrió. Y yo creo que es muy importante tener en claro qué tipo de historia querés hacer. No tanto capaz en la duración de la historia, sino en lo que contiene. Para mí, tenés que tener muy en cuenta el principio, el nudo y el final. Es muy importante que tengas esas tres cosas como más o menos decididas en el sentido de más o menos qué pasa en cada cosa. ¿Por dónde vas a empezar? Vas a empezar por contar sobre la vida de un personaje en específico y a partir de ahí vas a desarrollar y a ese personaje va a ser el que está en el nudo o va a ser el que va a ver lo que va a pasar en el nudo y después el desenlace va a ser parte o también va a ser espectador o vas a terminar en la vida de alguien más, de otro de personaje totalmente distinto. Tenés que tener mínimamente esas cosas decididas porque en el medio vos le puedes agregar y sacar lo que a vos se te canta el culo, pero si no tenés esas tres guías me parece que te resulta más difícil poder seguir un desarrollo que después te vaya a resultar satisfactorio o que los demás puedan entender o que vos mismo puedas entender a lo largo de la edición de la historia. Lo importante es editar tus propios escritos. Nunca son suficientes releídas en el sentido de que no trates de que sea perfecto, sino como siempre ten en cuenta que ojos frescos reconocen errores viejos, en el sentido de alguna falta de ortografía, una errata, o capaz algún detalle que se te pasó, que lo pensaste y no lo escribiste, o que lo escribiste pero no iba ahí, o que te escribiste demasiado algo que capaz era un recurso que necesitabas que se revelara más adelante. Y que también te informes un montón. Por ejemplo, tipo, si vos querés escribir novelas de cierto género, por ejemplo un policial, tenés que más o menos tener una idea de cómo se construye un policial y qué cosas tenés que tener en cuenta a la hora de armar ese policial. Leer mucho también sobre leyendas o cosas así, y también está muy bueno. Es más como algo, como un side que puedes hacer, pero también es importante como mantener la mente abierta. Y no tenerle miedo a nuevos géneros. Y no tenerle miedo a hacer cosas nuevas y a hacer proyectos que sean novedosos para vos. Y salirte de tu zona de confort. Muy importante. 6. ¿Lees tus propios escritos? Por supuesto que sí. De hecho, mi mamá siempre me dice lo mismo. ¿Por qué carajo lees y reescribís? Dejá de releer y editar tu novela, por favor, me tenés podrida. Evidentemente, esa es mi madre. Siempre hay que releer. Por eso va relacionado con lo anterior. Es importante que releas.
Y repito, no es porque uno intente ser perfeccionista, sino que porque intentas ser lo mejor posible. O sea, intentas que tu libro sea la mejor versión de sí mismo, en el sentido de que si puedes mantener los errores ortográficos o de redacción o de ratas al mínimo posible, mejor. El 7. Calificar algún trabajo del 1 al 10. Hay muchos de mis escritos que merecen un 10. No tenía abuelita la mina. En el caso de la novela que está publicada, que es Ángeles de Sombras 1, Cazadores, creo que le voy a dar un 9, porque la empecé a escribir cuando tenía 14 años, la terminé a los 17. Fue un proceso muy difícil para mí terminar la historia, me costó mucho seguir la novela. Es más, empecé a escribir el segundo libro antes de terminar el primero, a ese nivel de ansiedad y de cosas. Y de que aparte me sentía muy estancada porque el primer libro tenía muchas emociones y sentimientos importantes por el hecho de dónde surgió la idea de hacer la trilogía, que bueno, después se convirtió en una trilogía. Yo no sabía que iba a ser una trilogía, pero al final se convirtió en una trilogía. De dónde había empezado, qué es lo que yo quería hacer, qué tipo de historia iba a ser, qué tipo de novela, qué tipo de escrito. Entonces es como que me costó mucho salir del bloqueo del escritor con el primer libro, pero con el segundo no me costó, porque yo ya sabía que era lo que quería que pasara y sabía que hiciera lo que hiciera en el primer libro iba a terminar en eso para darle pie al segundo. Entonces estaba tranquila, pero finalmente lo terminé a los 17. Después de que terminé el primero, terminé el segundo, y mientras hacía el segundo empecé el tercero y así. Y después al final, bueno, terminé el segundo y terminé el tercero satisfactoriamente. Ya pandemia, post pandemia. Pero bueno, yo creo que al ser el primero, creo que elijo ese y le pondría un 9. Realmente es una historia que no tiene desperdicio. Siento que es, de todos mis trabajos, creo que es el mejor, porque es literalmente no te esperas nada. O sea, incluso hasta yo escribiéndolo lloré varias veces a ese nivel. ¿Alguna vez pensaste en dejar de escribir? Sí. La respuesta fácil es sí. Pensé en dejar de escribir sobre todo cuando le conté a mi papá sobre mis sueños de ser escritora, y él me tiró mucho para atrás. Me dijo como, no, vete a sacar de hambre, tenés que estudiar abogacía, tenés que ser abogada o estudiar alguna cosa que te dé plata, como ser médica. Y creo que él estaba mucho más preocupado por cuál iba a ser mi futuro que por que yo hiciera algo que me gustara. Y tuve que trabajarlo mucho en terapia para poder solucionarlo. Y entiendo que igual él hablaba desde su miedo y desde su propia crianza. Pero sí, en ese momento pensé en dejar de escribir, tendría unos, no sé, 16, 17 años. Después volví a pensarlo otra vez a los 19. Como que dije, capaz tenían razón. Hasta que logré hacerme amiga de la idea de que no importa, mientras a mí me guste lo puedo hacer, porque es algo hermoso y aparte es una actividad recreativa y que me hace feliz, me hace liberar serotonina. Entonces, ¿por qué no lo iba a hacer si me hace feliz? 9. ¿Qué proyecto fue un loco? De hecho, cuando era chica, cuando recién empezaba a escribir, la primera historia que escribí mezclaba 3 cosas. Era un fanfiction que mezclaba Harry Potter, The Vampire Diaries y Crepúsculo. O sea, yo cuando era chica siempre fui consciente de que tenía mucha imaginación. De hecho, es algo que siempre se dijo en la familia, como que yo era capaz de tener mucha imaginación y no tenía problemas en expresarlo. Y como me gustaban estas 3 historias, yo dije, tocan tópicos parecidos a pesar de que no lo expresan de la misma manera. Yo siento que puedo hacer que tenga sentido, que sean 3 cosas sucediendo en el mismo universo. Y de hecho tuvo todo el sentido del mundo, porque escribí un libro entero sobre eso. No está publicado en ningún lado y nadie sabía que existía. La excepción de mi mejor amiga, cuando le conté, le dije, flaca, te mentí. Porque incluso, o sea, yo cuando era más chica le decía a todo el mundo que fue porque se me había ocurrido la idea, porque era como una especie de concurso en el que era como, bueno, que inventes un fanfiction con 3 cosas que nada que ver. Y tipo, no sé por qué me daba tanta vergüenza. Supongo que porque era un loco y o sea, no me di cuenta de que en realidad el hecho de que yo pudiera hacer que 3 cosas totalmente distintas tuvieran todo el sentido del mundo para congeniar en un mismo universo era una cosa genial y impresionante de mi cerebro, que lo logró hacer. Y como que me daba vergüenza porque yo pensaba que estaba loca, o sea, como que era una locura, es justamente un loco.
Pero no, de hecho la historia está muy buena y tengo planes de reescribirla y subirla en algún momento a mi Wattpad o a mi Patreon. Como que tengo ganas de reescribirla, tengo ganas de subirla y tengo ganas de que la gente lo vea porque realmente, o sea, era muy chiquita cuando lo pensé, pero tenía mucho sentido. Es portadas hechas por IA. El dicho de no juzgar un libro por su portada sirve mucho. Pero también es importante entender que la portada de un libro es lo primero que va a llamar la atención de la persona, en el sentido de para bien o para mal. O sea, ten en cuenta de qué tipo de vibra querés transmitir, qué tipo de libro es y cómo la querés hacer. Y acá es donde entra el tema de la IA. Yo creo que la IA es una cosa fantástica, muy hermosa y muy perfecta, muy preciosa. Siento que para la gente que no puede acceder al servicio de un ilustrador profesional, tener la IA como herramienta te sirve para poder hacer tus propias ilustraciones, en el sentido de poder ilustrar la tapa de tu libro y la contratapa de tu libro. Yo, por ejemplo, sí sé dibujar, me considero que dibujo bien y todo, pero hasta cierto punto no tengo la capacidad o el entrenamiento suficiente como para hacer una ilustración que a mí me guste y que represente la portada que yo quiero hacer. Porque en realidad casi siempre eran fotos que yo editaba, o sea, yo nunca dejo el proceso creativo en lo que se trata de hacer las portadas. O sea, yo le puedo pedir la imagen a grandes rasgos a la guía, pero eso no quiere decir que no vaya a tener que editarlo, agregarle cosas de fondo, hacer la parte del texto, las letras, elegir el font que quiero usar, se condice con lo que está en el texto, porque es como, tenés que pensar en muchas cosas, tenés que hacer la parte de adelante, la parte de atrás, para poder publicarlo, para poder ponerlo en circulación. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ver, no solamente, le digo a la guía lo que tiene que hacer y listo, sino como que uno puede usar como cualquier otra herramienta. Entonces me parece que está bien, creo que está buenísimo que empiece a haber más accesibilidad a las ilustraciones y que cada uno pueda ilustrar su libro como que se le cante el locote. Y todo bien con la gente que hace ilustraciones, el que lo puede pagar, el que puede acceder a eso está buenísimo, pero la verdad que la herramienta de la guía sirve muchísimo y creo que está perfecto. ¿Qué género te gusta más para leer y para escribir? De los géneros que más me gustan para leer son generalmente ciencia ficción. Tipo, amo mucho la ciencia ficción, del tipo que sea. Capaz no soy tan fan de la ciencia ficción, más para que tira para el lado de la fantasía, como que no soy tan fan de leerlo, pero sí escribirlo, porque siempre fue como, me gustan mucho las leyendas, los mitos, ese tipo de cosas. Pero sí, creo que ciencia ficción, tanto para escribir como para leer. Proyecto actual tengo varios. De hecho, estoy escribiendo uno que espero pronto poder terminar de cerrarlo o darle más o menos un cierre para poder publicarlo, porque la verdad que es una novela a la que le tengo mucha fe. Estoy probando esto de salir de mi zona de confort, de probar cosas nuevas, tanto en esta que estaba escribiendo como en otra más que estoy escribiendo, que estoy medio como que en un impasse, como que no logro continuarla. Siento que le falta algo, pero no sé qué es, y no sé cómo expresarlo tampoco, así que nada, tengo que como poder darle más tiempo a eso, que se cocine en mi cerebro, a ver qué pasa. Y estoy escribiendo una tercera historia en este momento, que no planeaba que sea de larga duración, pero lo voy a hacer. El tema es que tiene muchas emociones de por medio. Siento que estoy en un momento vulnerable de mis emociones y mi mente, entonces como que me está costando un poquito escribirla, porque está basado en cosas de mi vida personal en algunos aspectos. Entonces es como que escribirlos no es nada fácil, como que trae muchas cosas otra vez a flote, y a pesar de que uno las trabaja en terapia y las supera o vive con ellas, de todas maneras es difícil, es complicado. Así que nada, esos tres, específicamente esos tres. Próximamente va a haber noticias. ¿Cómo es el proceso de que se te ocurre una idea hasta que la desarrollas? Básicamente se me ocurren un montón de ideas por día, por mes y por año. Lo que hago es tener siempre activa una nota unas notas en el celular en el que yo pueda volcar como todas las ideas que tengo. Algunas hasta se me ocurren los nombres de los personajes, los títulos, donde quiero que esté ambientada y todo eso también lo agrego ahí como detalles. Y lo que hago es que
capaz en algún momento digo, me acuerdo de esta idea que se me ocurrió de este tipo de novela, que podía pasar esto. Bueno, se me ocurrió algo que puede ir con esa historia y capaz la empiezo a escribir y la empiezo a desarrollar y termina siendo una historia de la puta madre. Pero creo que más que nada el proceso es ese. Generalmente toma mucho tiempo, depende del tipo de historia, depende si estoy informada de algo o no. Por ejemplo, si es una novela que está focalizada en la historia o en hechos históricos, o si está focalizado en algún tipo de ciencia o alguna rama de la filosofía. Prefiero informarme bien para poder escribir sobre eso y no meter la pata. Y 14. ¿Qué personaje propio traería a la vida y por qué? Básicamente a un personaje de la trilogía de Ángeles de Sombras y se llama Alexei Erlenmeyer. Creo que es porque es una persona maravillosa y el mundo sería mucho más bello con él en él. Y creo que traería más cosas positivas al mundo que negativas. Así que nada, yo sé que es porque lo escribí yo y lo amo, pero no importa. Ahora mismo están disponibles en Mercado Libre Ángeles de Sombras 1, Cazadores, que es el primer libro de la trilogía Ángeles de Sombras. El segundo que está publicado es Ciudad de Plata, que es una novela de fantasía. Flasheo mucho en ese libro, está hermoso. También lo empecé a escribir incluso antes que la trilogía. De hecho, sí fue antes que la trilogía. Lo empecé a escribir como a los 13, 14. Tenía la idea súper desarrollada, pero me pasó lo mismo. O sea, la retomé ahora de grande y dije, esto tiene mucho potencial. O sea, siempre supe que tenía mucho potencial, pero me había puesto completamente con Ángeles de Sombras, entonces la dejé de lado. Y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Releí las primeras cosas y reescribí un par de veces como me gustaría que empiece y más o menos, bueno, decidí agarrarme de lo principal de los manuscritos que había hecho, decidí no reescribir el principio, ir por ese lado y en base a eso construir el resto. Y la verdad que estoy muy orgullosa de cómo quedó. Y el tercer libro que está publicado en Mercado Libre es ¿Qué es el amor Onesama?, que principalmente era una historia de una sola parte, inspirada en un amor de secundaria, que de hecho fue de la historia también que publiqué acá en YouTube. Y al final dije, che, como que hay un montón de potencial acá, ojo. Lo último que estaba contando era sobre, que bueno, nada, los invito a ir a Mercado Libre a conseguir su copia de mis libros. Son los primeros 3 que publico, pero planeo publicar más. Estoy muy emocionada, me entusiasmo mucho y realmente espero poder leer sus comentarios tanto acá como en Mercado Libre o en cualquiera de mis redes sociales que van a estar puestas en la descripción del video. Así que con esto me despido. Fue un video bastante sobrio a comparación de otros. Creo que es porque hablé de algo que es como que, ay, me emociona. Así que nada, a pesar de todo, acá está el tag del escritor, finalmente se pudo, la tercera es la vencida, esperemos que realmente esto llegue a término una vez que yo lo edite y lo pueda subir, por favor, universo. Así que nada, les mando un beso gigante, que tengan un lindo mayo y si me ven en junio, bueno, que también tengan un hermoso junio. Adiós. Todo esto es gracioso porque yo llegué de la facultad y ahora estoy acá sentada a grabar este video a la velocidad de la luz con mi tecito de tilo al que no volví a probar desde que empecé a escribir, desde que empecé a grabar. Esto ya está al lado, chicos. Frío, pero eso no le quita lo rico. He does have the eye of the tiger. Are you sure about that? ¿Quieren ver mi setup? Es literalmente mi mochila con el palo de selfie.